la proyección? Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, gracias por acompañarnos hoy. Me siento muy extraño con el puesto de invitado por acá, ¿verdad? Porque sin duda estoy en casa, ya lo asumí como casa, lo siento mucho. Siendo colaborador del centro, debo agradecer a mi compañero y mi compañera que me dieron la confianza de tener esta pequeña exposición, conversatorio, discusión, ¿verdad? Sobre un tema que hemos propuesto, no tanto porque yo sea experto en el área, sino por la necesidad de abordar la manera en que el discurso de la religión y en especial la Biblia está afectando nuestras vidas, ¿verdad? Tanto nuestras experiencias personales como la vida pública y social en el país. Entonces se hace necesario echarnos al agua, como decimos acá, ¿no? Y empezar a tocar temas que, aunque complejos, son necesarios. Y siempre, pues, buscando un horizonte de esperanza, ¿no? De que la palabra de Dios nos ilumine, nos transforme y nos ayude a construir el reino de justicia, ¿no? Del cual eh, nos gusta tanto hablar y en el cual nos gusta tanto soñar, ¿verdad? Funcionó, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, bien. Entonces, para iniciar, ya la presentación estaba abierta. ¿Se escucha bien? ¿Atrás? Ok, fantástico. Eh, la propuesta para esta noche es conversar en torno al tema de Biblia y fundamentalismo, y eso puede ser sumamente amplio. Entonces yo voy a proponer una agenda de trabajo, digámoslo así, un mapa de 4 aspectos principales que yo quisiera abordar acá. Y a partir de eso, pues podemos desarrollar algún tipo de conversación, ¿no? De cómo nos interpela este tema, especialmente desde el texto bíblico, que es el área que estaría abordando con más interés, y de nuestra experiencia personal. Nada más que me voy a cambiar de lado. Vamos a acomodarnos. Creo que será mejor pasarla. Sí, es decir, el tema de fundamentalismo es algo que ha tomado la esfera pública, ¿no? Ahora, especialmente ese término que tal vez eh, pueda, no, pueda necesitar algún tipo de precisiones. Entonces, si hablamos de la idea de fundamentalismo, ¿qué nos viene a la cabeza? Hacer una lluvia de ideas e ir construyendo algún tipo de marco de referencia para conversar. Ay, perdón, cierto, no estoy acostumbrado a eso. Em, Bien, perfecto. Sí, yo no escucho absolutamente nada. Fundamentalismo, ¿qué les viene a la cabeza si pensamos en esa palabra? Lo que sea nos ayuda. Ok, eso sí lo dejo por acá. Rigidez. Ok. Que tiene una referencia específica. Muy bien. Referencia. Referencia literal. Ortodoxa. Ortodoxo. Voy a tener ortodoxia. ¿Qué más nos viene? ¿Qué implica la noción de fundamentalismo? Cuando vemos la palabra en algún lugar, la escuchamos, la pensamos. ¿Qué implica? Ujú. Muy bien, puede ser peyorativo, sin duda alguna. Intolerancia. Excelente. Bien, pero vamos a ponerle pensamiento.
Al literalismo. Ajá. Literalista, porque en esencia bíblica, desde la perspectiva nuestra, literal es ver qué dice el texto, tal cual. Pero literalista es cuando yo le doy un sentido inamovible. Ok, pero voy a hacer la explicación acá, sentido inamovible. Porque lo que queremos hacer es eso, es darle precisión a nuestros conceptos e ideas que pueden variar. ¿Qué más? Vemos algún par de opiniones más. Solo esto implica el fundamentalismo. ¿Por qué necesitamos hablar del fundamentalismo? ¿Qué puede implicar que esté presente o no? pero puede ser que lo pensamos en que son los de la acera del frente. Ah, bueno. Ok. No nos damos cuenta que nosotros también lo practicamos. Bien, ¿cómo le podemos poner a eso en una palabra? Autofundamentalismo. Lo bonito del lenguaje es que se crea conforme se va usando, entonces podemos empezar a utilizar el autofundamentalismo. ¿Cómo le ponemos a ese término? Mira. Puede ser que sí. ¿Por qué no le ponemos como una expresión humana, un fenómeno humano? Porque creo que lo que me está planteando es que cada persona o cada grupo pueda representar algún tipo. Nada más simplemente por la facilidad de irnos comunicando. O sea, ¿alguna más? ¿Una persona más? Si no, para continuar. Ok, el elemento que nos falta y casi que a mi gusto el que nos congrega acá, violencia, ¿no? Pues puede tener estas expresiones y lo vamos a intentar discutir en un momento. Bien, espero que se vea un poco. Prácticamente ustedes ya construyeron el concepto de fundamentalismo que quería compartir. Entonces, por dicha, no vamos a tener que tomar mucho tiempo para conversarlo y vamos a poder movernos al segundo momento, que es el del texto bíblico. Pero lo planteamos acá, ¿no? Y vemos que es un término complejo desde nuestras distintas perspectivas. Fundamentalismo, ¿cómo voy a rescatar la segunda palabra? Como fundamento, como un elemento base. Ahí puede adquirir una neutralidad desde ahora. Una actitud fundamentalista puede reflejar una actitud que parte de un fundamento, de un aspecto sobre el cual nos basamos para construir un pensamiento o una acción, una cosmovisión, ¿no? Un punto de partida, un marco de referencia, fundamento, que tiene características como el de rigidez. Usualmente, ¿no? Los proyectos basados en fundamentalismo no negocian. El fundamento, por ende, se convierte en el elemento crítico clave para analizar y para ver todo el mundo y todas las circunstancias, ¿no? Y no hay, por sus características, usualmente no hay capacidad de negociación ni de flexibilidad en ese sentido. Ya dijimos, es un marco de referencia, es una perspectiva. En ese sentido, no tiene que ser del todo un marco de referencia negativo. Hablábamos de que puede entenderse como expresión humana. Cada grupo, cada persona puede tener una serie de fundamentos, una serie de marcos de referencia rígidos, no negociables, ¿no? Una serie de ideas, una serie digamos, de elementos que guían una práctica, una ética, que son no negociables, rígidos en ese sentido. Rigidez no tiene que ser algo negativo, como vamos a discutir ahora, ¿no? La rigidez puede ser que yo no negocie, por ejemplo, la vida humana en términos de su amenaza. Eso es un fundamento básico, rígido, yo no lo negocio. No necesita ser algo únicamente negativo, pero vamos a ir explorando un poco cómo se expresa este fundamentalismo y sus diferentes formas. La noción de ortodoxia, ¿verdad? Lo que es correcto. Y ahí empezamos a asumir ya
cierta postura que implica un juicio de valor. Este fundamento es el que está considerado como el fundamento en términos de mayúscula. Eso significa que excluye otras experiencias, otros referentes y otros fundamentos. ¿Cómo hacemos entonces cuando una serie de ideas y de acciones se convierten en las únicas series de ideas y de acciones, ¿no? Y se defiende como ortodoxia, como la manera correcta de hacerlo. Pasamos a la dimensión de intolerancia. Ahorita vuelvo a lo del literalismo. Pasamos de la ortodoxia a la intolerancia, que ya es un tipo de actitud. No es solamente es pensar que tenemos o que poseemos la manera correcta de hacer o de pensar, sino que asumimos una actitud de, no sé, de no reconocimiento de las otras expresiones. Y aquí podemos tener dos caminos, ¿verdad? Simplemente no ingresar en ningún tipo de vínculo con la otra o de proyectarnos a través de la violencia, de la imposición. Cuando una ortodoxia, una manera correcta de hacer las cosas, traspasa nuestra esfera e ingresa al del otro o la otra, de manera agresiva, digámoslo de otra forma, ¿no? La intolerancia puede ser una manera, la violencia de distintos tipos. Ya la misma ortodoxia puede ser una violencia, ¿no? Porque desconoce o puede llegar a desconocer otras expresiones. Literalismo se convierte o ingresa cuando tenemos un referente textual, usualmente en este caso. Para el cristianismo, que es probablemente el libro que nos reúne acá y nos convoca, es la Biblia como texto sagrado, ¿no? Y hablábamos, Sor Alexandra ya mencionaba la noción de exégesis, ¿no? Este texto, ¿cómo nos aproximamos a la lectura de este texto? Y desde la idea de lo literal, leer y entender exactamente lo que este texto dice, puede implicar algún tipo de actitud fundamentalista. ¿Cuál actitud? ¿Cómo? ¿Y con qué consecuencias? Más que discutir, a mi gusto, y la presentación por acá, más que discutir ideas sobre fundamentalismo, cómo la exégesis contribuye, es las implicaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas ideas que hemos descrito acá y muchas otras que pueden caracterizar una actitud de fundamentalismo, ¿no? ¿En qué nos contribuye si ya las vemos como fundamentos base de referencia ante un mundo, pero también qué peligros representa, ¿no? Y la idea mía es, pues, iniciar esa conversación y luego que usted la culmine, ¿cierto? Entonces, desarrollar aquí un tipo de conversación en ese sentido. Entonces, vamos a poner el equipo ahora sí y acomodarnos. Como ustedes verán, he querido plantear un título, no sé si, un poco utópico. Fundamentalismo hacia fundamentos de liberación. Quiero proponer por acá un poco. Analizar el fenómeno común que usualmente se ve en la esfera pública, pero intentar replantear las cosas y ver hasta qué punto podemos tomar el camino de fundamentos que nos ayuden a promover la vida, especialmente cuando las nociones de fundamentalismo, como ya dijimos, pueden promover la intolerancia, la violencia y por ende la muerte, ¿no? De muchas y distintas formas. ¿Cuál será nuestra agenda de conversación? Vamos a ver, son las 7. Primero que todo, conversar en torno a la idea de fundamentalismo, como serie de conceptos y prácticas que dirigen nuestra forma de ver y estar en el mundo. Podemos ver que acá no hay mayor juicio de valor, no es un aspecto positivo o negativo. Estamos tomando la idea de fundamentalismo simplemente como marco de referencia. El contenido de ese fundamentalismo es, a mi gusto, el que va a marcar las implicaciones, las consecuencias positivas y negativas para la vida en sociedad. El segundo momento sí tiene que ver ya más que todo con el cristianismo que compartimos acá, donde se utiliza el nombre de lo divino, de Dios y de su texto sagrado, la Biblia, para establecer concepciones únicas de mundo. Y de qué forma esto se convierte en algo peligroso, ¿no? Como yo lo señalo, por lo menos invito a asumirlo desde esta perspectiva del cristianismo. El fundamentalismo cristiano usualmente se ampara
en el texto. Entonces, ¿de qué forma los estudios críticos de la ciencia bíblica, verdad? Que el centro apoya y que identifican en la formación del centro, ingresan en una lectura crítica del uso de la Biblia en este fundamentalismo, ¿no? ¿De qué manera los insumos de la Biblia, de la ciencia bíblica, nos ayudan a entrar en diálogo con este fundamentalismo y a interrogarlo? Especialmente un proyecto que usualmente se plantea como la verdad única e irrevocable e irrefutable. Y finalmente, quiero dejar ahí la bolita picando, como decimos los que nos gusta el fútbol, en términos de la idea de fundamentos de liberación. ¿Será que algunos marcos rígidos, algunos marcos de referencia nos pueden ayudar a replantear la idea de fundamentalismo y buscar algún tipo de fundamentos que nos permitan construir un proyecto de vida? ¿O será más bien que la misma idea de fundamentalismo en sí misma es peligrosa y debemos desecharla y buscar otros caminos? Pero eso lo podemos ver en nuestro momento de conversación. Aquí tenemos una imagen para comenzar nuestra discusión en torno al fundamentalismo, ¿no? Si yo les dijera qué vemos acá, qué vemos en esta imagen que pueda describir la idea que tenemos de fundamentalismo, ¿qué diríamos? Ahí tenemos una frase en inglés, lastimosamente, que dice: deja de retorcerte, estás oprimiendo nuestra libertad religiosa. ¿Qué podemos ver acá? Si fuéramos a asociar esta imagen con la idea de fundamentalismo, ¿qué emerge? Podemos tener unas 2 o 3 opiniones levantando la mano para que no. Violencia, que ya mencionamos, ¿no? Ok, un ejercicio de la fuerza, la razón, ¿verdad? Con mayúscula, imponer nuestra perspectiva como la correcta. Ok, ¿qué más vemos allí? Ahí dice grupos de derechos humanos LGTBI, o creo que es LGTB, no tiene la I. Sí, por favor. Sentirse ofendido con la mínima cosa contraria a nuestra idea. Ok, interesante, ¿no? Hay sí. Digamos, molestia, miedo, amenaza, muy interesante, ¿no? Tenemos un grupo acá que expresa algún tipo no sé, de desconcierto, miedo, bien, amenaza. ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Sí. Ok, no, esta idea me da el derecho a... Bueno, interesante, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva nos sentimos la legitimidad para ejercer algún tipo en este caso, de acto agresivo contra alguien o algo que no nos es afín o que nos es amenaza. ¿Qué más? Vemos, una persona más. Porque hay otra dimensión importante que no hemos tocado acá. Ok, ¿verdad? Es decir, es importante porque hay un ese crucificado o esa crucificada. La actitud esta, represente lo que represente, cuenta víctimas, ¿no? Y entonces esto nos empieza a hacer reflexionar un poco. Y sin duda alguna, tal vez este grupo mayoritario se siente amenazado, pero lo que sea que es su acto implica una vida, un coste muy alto. Tengo una mano allá atrás y luego que vaya. Sí. Hay un libro. Como sostenido. Ok. Ok, interesantísimo. Hay varias armas, pero esta es una, ¿no? El texto. Está usándola. Ok, excelente. Bien, sí. Ok. Sí. La violencia también se
Claro, claro, muy importante, excelente, casi que le hicimos una exégesis a esta imagen, un poquito. Excelente, muy bien. Vemos las distintas dimensiones. Una sola imagen nos puede ayudar a ver las implicaciones de un acto que podemos caracterizar como parte del fenómeno del fundamentalismo. Entonces, ¿cómo entendemos el fundamentalismo? Esta es mi propuesta, sin duda alguna. No soy experto en el área, pero me ha tocado trabajarla por trabajar el texto bíblico. No podemos desentrañarnos de este discurso. Entonces yo propongo tres aspectos básicos que a mí me interesan. Primero que todo, entenderlo como ideas fundantes e inamovibles sobre el mundo, la cultura, las prácticas humanas y las creencias. Dentro del cristianismo, sustentadas a partir de ese texto, ¿no? De ese referente máximo. Entonces estoy partiendo de que son ideas fundantes, marcos de referencia, lo que ya yo he dicho. Todos y todas acá tenemos ideas fundantes para entender el mundo, para entender las prácticas culturales, para situar nuestras creencias como seres humanos, ¿no? Y algunas de ellas son inamovibles, intocables. Podemos tocar lo que sea menos esas ideas. Pues nuestros mundos se pueden a veces caer por alguna situación, pero eso no se toca. Por ahí puede ir el asunto. El segundo punto que yo quiero implementar en el término de fundamentalismo es la práctica homogeneizadora e impositiva que se presenta como única. Entonces, el fundamentalismo no solo tiene ideas base, sino que en la mayoría de los momentos intenta hacer adeptos, digamos, por las buenas o por las malas. Entonces, busca homogeneizar, o sea, que esa idea que está presente como parte de mí sea impuesta y se convierta en la única opción, o por lo menos en la mayoritaria. Usualmente a través de algún tipo de violencia. Hay distintas formas de hacerlo. El último aspecto que yo tenía de segundo y lo puse al final, sí, ahí se nota, el B, pueden verse como bases para una actitud y perspectiva ante el entorno que puede crear realidades de justicia y esperanza. Estas ideas básicas e inamovibles pueden implicar vida o muerte, a mi gusto, a partir del contenido. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las prácticas? Si yo creo que la visión única es el elemento fundante, excluyo a las demás. Si yo creo que el elemento fundante es la diversidad, esa idea fundante puede tener otras consecuencias y otras implicaciones. Bien, entonces, algunas características del fundamentalismo que yo quiero relacionar en términos del texto bíblico. Hablábamos de la idea de que el fundamentalismo parte de un marco rígido de entendimiento, ¿no? Y aquí usualmente en la hermenéutica nos sirve la noción de los lentes, la manera en que vemos la realidad, las cosas, que entendemos el mundo. Este marco rígido es un fundamento innegociable a partir del cual se interpreta la vida y se actúa en sociedad. Dentro del cristianismo usualmente ese lente es el texto bíblico, que sin duda alguna, por las características de ese texto, debe llevar, la escritura y su lectura debe sufrir una experiencia de homogeneización y de instrumentalización dentro de un marco único. ¿Por qué? Porque la exégesis nos ayuda a entender que la Biblia, en su mismo nombre, ¿verdad? Libros o biblioteca, que tiene una noción plural, expresa diferentes ideas, diferentes formas, en muchas ocasiones sobre un tema en específico. O sea, el marco rígido de entendimiento se nos pone un poco complejo cuando usamos este texto. Así que necesitamos homogeneizarlo a como dé lugar. Por eso la imagen de acá de los lentes, todos iguales, ¿no? Donde todos y todas nos ponemos este filtro no negociable, rígido. Partimos únicamente de acá. Y a partir de acá es que podemos ver la realidad. Ese es nuestro fundamento. En este marco rígido, la Biblia es referente único para entender la realidad y estar en ella. Se impone, y esto es muy interesante, se impone a todo raciocinio, formas de conocimiento,
experiencias, visiones de mundo, sensibilidades inclusive, que no sean consideradas fundamentadas dentro de esta tradición textual. He estado trabajando con Biblia y sexualidad, entonces ando con los cables cruzados. Es la voz suprema y cualquier otra opción de pensamiento práctica es subordinada a su palabra con mayúscula. ¿Y por qué cito esto? Es muy interesante. Una vez estaba trabajando con unas personas con una sensibilidad social enorme, no es cuestionable, ¿no? Y leímos un texto en el que en que un héroe de la fe, una figura muy importante, imponía un sistema económico sumamente injusto. El texto era muy claro, pero la persona le dio, a mi gusto, a mi parecer, como cierto temor de decir que esta figura tan importante estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces prefirió legitimar, justificar. No, mira, es que probablemente los otros se lo merecían. No, mira, que es que, pues de ahí, él era enviado de Dios y así tenían que hacer las cosas. Se impuso la palabra con mayúscula a su sensibilidad, hasta inclusive como cristiana, como persona cristiana. Este texto le ganó. No hubo la manera de poder escaparnos. La palabra se impuso y ganó. Se consideró voz suprema y cerró toda mi capacidad de razonar, de sensibilizarme. Y es uno de los primeros riesgos que vemos acá con este marco rígido. La noción de palabra con mayúscula, ¿verdad? Y palabra única implica armonizar el contenido, porque debe responder a una versión de las cosas. Y aquí empiezan a surgir otros fundamentos. Por ejemplo, lo sagrado debe ser homogéneo. La Biblia solo puede hablarme de una forma, porque su sacralidad, ¿verdad? Su buen funcionamiento depende de eso, para no causar estrés ni caos, ni muchas ideas que me confundan. Sí. Apologética, okay. Puede haber una equivalencia en el sentido de que la apologética puede estar vinculada a otro de los elementos que voy a tocar acá, porque la apologética implica la defensa de, y usualmente el fundamentalismo, cuando busca imponer un proyecto, pues lo legitima a todo nivel. Y cuando se ve atacado, busca defender a través del texto, a través que es su referente casi que intocable, porque se considera, digamos, divino y nadie le va a ganar a Dios en un debate. Entonces, la apologética apela a una defensa de mis ideas y de mis prácticas, de la legitimidad. Puede estar, sin duda alguna, ser parte. Lo vemos en los discursos religiosos que parten, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, que ahora a los medios de comunicación les encanta poner a los diputados identificados como, no sé, como cristianos o creyentes, o como sea que se identifiquen, defendiendo una y otra vez sus posturas. Eso sería apologética un poco. Entonces, para mí sí está, directa o indirectamente está. Discurso único, ¿verdad? Lo que ya conversamos un poco. Se plantea una forma, un Dios, una manera de ver la divinidad, un texto único, superior, sagrado, una interpretación correcta de ese texto, muy interesante, ¿no? No solamente el texto, sino una manera única de leerlo. Una forma de salvación para utilizar argumentos ya de nuestras doctrinas, una ética o forma de práctica ligada a nuestra fe, una visión de mundo, una iglesia y forma de serlo. El fundamentalismo plantea una versión única, absoluta, usualmente, y ese es el marco referencial del cual no nos salimos. Aquí pongo una imagen, disculpen, pero es que las mejores las encontré solo en inglés. ¿Qué es lo que dice este compañero acá? Así que de cientos de expresiones de fe, aquella a la que tú fuiste expuesto como niño, terminó convirtiéndose en la única religión verdadera. Qué gran coincidencia, o qué coincidencia más digamos, qué suerte tuviste. Un poco de ironía en ese sentido, ¿no? Comparar nuestras expresiones de fe con la fe verdadera y única. Y por eso replantearnos la idea del discurso único, por acá.
En el discurso único se da un ejercicio creativo y yo aquí soy un poco irónico. Hay que tener mucha creatividad para poder sacar un discurso de un texto como la Escritura, como la Biblia. Tan solo que los evangelios sean 4 ya nos pone en una perspectiva un poco compleja en ese sentido. No hay un testimonio de Jesús y de su ministerio, sino que tenemos 4. Por ahí ya la Biblia como tal vez nos quiera estar sugiriendo alguna idea. A pesar de sus más de 70 libros en el canon de la tradición griega, ¿verdad? Heredada por nuestras Biblias católicas, y de que su contenido puede datarse como resultado de una reflexión de cientos de años en distintos contextos y por distintos grupos de personas, la idea detrás de esta noción es la de que el texto tiene una voz, una perspectiva, una forma. Se recurre a una interpretación muy creativa para poder armonizar tantas vertientes en una sola. Esta voz se convierte en la única y legítima, la verdadera y el paradigma a imponer, un poco. Yo insisto porque ahorita que veamos las contribuciones de la exégesis, vamos a ver cuán complejo es querer proyectar una sola versión de las cosas a partir de la Escritura. Y más bien nos va a llevar a replantear qué tan importante es abrirnos un poco a otros marcos de referencia, menos con menos camisas de fuerza, que nos permita explorar tal vez como decimos en la teología, la noción misteriosa de Dios, especialmente después de escuchar desde Dios solamente un único camino, ¿no? Como propuesta. De nuevo, tenemos aquí otro ejemplo a son de chiste que nos hace pensar un poco, ¿no? Qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Esto como parte de nuevo de esas posturas dentro del fundamentalismo. La actitud impositiva y totalizante que caracteriza, ¿verdad?, la rama de lo que llamamos el fundamentalismo, que es más público ahora, que es más mediatizado, el más peligroso. Bueno, sin duda alguna, el más peligroso. Esta busca no solo adquirir adeptos, sino también normalizar sus principios y visiones en medio de un espacio. No solamente buscamos personas que nos sean afines por alguna razón, sino que vamos más allá y nuestra visión de mundo se debe convertir en la visión de mundo, ¿no? Normalizar las ideas, normalizar las prácticas, normalizar las formas de ver el mundo, sí. Yo lo llamo hacer casar las cosas a martillazos. Ah, bueno, y ahí tenemos un martillo. Y a veces cuando queremos dar una única explicación para todo, que esa es la explicación, muchas cosas, no solo verlas, algo está saliendo de la normalidad que yo quisiera. Claro. Y como no me calza la primera, ahí soy súper creativo inventando alguna explicación. De hecho, yo le digo como metiéndolo martillazos para que quede. Sin duda, ¿verdad? Y aquí también apela más que todo a la idea de ese, yo no le quise poner proyecto colonizador, pero básicamente es conquistar gentes, conquistar grupos, conquistar áreas geográficas, conquistar otros proyectos y de alguna forma darles el moldeo que pensamos es el apropiado, el correcto, el único. Ya sea con la intención o con buenas o malas intenciones, se ejerce este proyecto, que es, como vemos acá, un proyecto que implica fuerza, que implica tal vez algún tipo de agresividad o de violencia. No siempre son esos los mecanismos, pero en muchas ocasiones lo son. Y aquí por eso tenemos esta pequeña imagencita que ilustra un poco tal vez ese ejercicio, ¿verdad?, de normalizar las cosas, un poco. Aquí la letra casi no nos deja ver, pero el argumento es que desde pequeñitos es más fácil. Nos hace pensar en la educación, nos hace pensar en la familia, nos hace pensar en los videojuegos de los niños y niñas, en los juegos de la calle, en las fábulas, en los programas. ¿Cómo se transmiten estas ideas rígidas que luego se convierten en nuestros patrones de vida, ¿no? Sí. Sí, ocupamos también hacer eso.
No, yo no estoy diciendo que es malo. Yo estoy diciendo que es. Y hay corrientes un poco más diversas, ¿verdad? Ujú, Puede ser que la pregunta es estúpida, pero mm, digamos así, muchos de los que pueden estar dentro de ese punto de creencia y tal, ujú. están muy convencidos. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no seremos nosotros los perdidos? Yo creo que todos y todas acá tenemos representamos algún tipo de esto. Y mi punto es, ¿cuáles son las implicaciones, las consecuencias? Si nosotros normalizamos acá, ¿hacia dónde normalizamos? Primero que todo, hay un aspecto peligroso, que es yo normalizar a alguien, sea ustedes y sea para cualquier camino. Yo hacerles pensar como yo creo que deben pensar. Cuando yo planteo eso como algo que viene de Dios y no de mí, empieza algo todavía más peligroso, porque estoy casi que cooptando cualquier tipo de respuesta y ya se convierte en algo de voluntario a algo forzoso. Pero la pregunta es muy importante y la retomamos acá. ¿Qué tiene esto de malo? Si tiene algo. Tenemos que responder a través de nuestras propias experiencias y de lo que vamos a ir viendo. Ya al inicio pensábamos la idea de fundamentalismo y fundamentalismo siempre se usa con implicaciones negativas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene implicaciones negativas? ¿A qué se le ha dado la noción de fundamentalismo que nos trae este sentir, verdad? Pero la pregunta tenemos que mantenerla, me parece. ¿Por qué esto puede ser malo o por qué esto puede ser bueno si hablamos en esos términos, ¿no? Sí, por acá. Sí, porque es un poco, pero el juicio. Pero de repente, escuchándote al principio, pensaba que cuando uno, en efecto, todos necesitamos Sí, piso, un porque piso. somos personas físicas, somos carne, somos cuerpo, ¿verdad? O sea, necesitamos un espectro de movimiento en el que movernos nosotros y las cosmovisiones que tenemos alrededor, todos y cada uno. Por ejemplo, yo viendo esa foto que eran de curas, yo decía, bueno, hasta qué punto también hay una cosmovisión inconsciente de que son los curas los fundamentalistas, cuando yo tendría que decir que el magisterio de la iglesia también tiene documentos maravillosos que han sido escritos no solo por curas, ¿verdad?, que nos muestran elementos muy importantes para una lectura adecuada de la escritura. Entonces yo de repente miraba y sentía así como el choque, ¿verdad?, de cuál es esta imagen de que el cura siempre es el conservador. Probablemente también hayan curas que son más volados que uno, ¿verdad? Y los hay. Y los conozco, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera esta interpretación que hacemos de la realidad siempre está encauzada en unos parámetros. Cuando yo pienso en el fundamentalismo, tal vez pienso más en la idea de algo que pasa a la vida de forma violenta y agresiva y que anula la posibilidad de que este cuerpo realmente tenga unas dimensiones que han sido elegidas libremente. Sin duda. Y no algo que se me ha impuesto, de repente de esta parte que decías de la imposición, y algo que es impositivo, ¿verdad? Pero yo pensaría, digamos, que cuando hablamos de la necesidad de tener fundamentos, no hay quien y no hay una tradición donde eso no sea necesario. Sí. Pero donde el fundamento con la experiencia, con las prácticas, con la vida, con la formación también, porque pensaba que una de las características del fundamentalismo es la ignorancia. Entonces, si yo no conozco adecuadamente una tradición, puedo decir es así, ¿verdad? O yo puedo decir los protestantes, los evangélicos, Sí, las generalizaciones. los curas, de la monja, son así, pero esa es mi experiencia, ¿verdad? De repente si conozco un espectro mayor me daré cuenta que hay otros moldes en los que esas experiencias también se tejen. Entonces, de repente pensaba en que el cuerpo es necesario. Sí, tenemos un piso y todas y todos lo tenemos. Por eso yo les planteé al inicio. El fundamentalismo, los fundamentos en sí no tienen por qué ser ni negativo ni positivo. Me parece a mí que va más allá del resultado. ¿Cuál es? Porque yo siempre, ahora cuando empecé a trabajar este tema, yo le decía a la gente, yo soy sumamente fundamentalista, pero es que yo soy fundamentalista. Hay cosas que yo no negocio, que representan mi marco rígido de entendimiento y de ética. Claro, como cualquier persona, yo creo que esos son los mejores.
Ahora, ¿cómo nos dirigimos con ese tipo de valores y de prácticas al resto? Y Pero ¿será que sos fundamentalista o será que sos conservador? Porque yo pues, lo que pienso es que cuando yo asocio el fundamentalismo siempre asocio violencia e imposición. porque es el manejo del término. Pero si nosotros nos volcáramos al origen del término, el término no se utilizaba de esa forma, y menos en el ámbito religioso. Acá, exactamente, la foto demuestra un tipo de prejuicio de la sociedad hacia ciertos sectores. Pero el fundamentalismo, hay fundamentalismo económico, fundamentalismo político, fundamentalismos de diversos ámbitos, ¿verdad? A nosotros y nosotras, bueno, nos deberían implicar todos, pero el religioso es el que nos congrega hoy acá, digamos, el término del cristianismo. Pero hay de todo tipo, entonces casi que el término nos engaña, porque pensar que fundamentalismo solo hay desde lo religioso ya es alejarnos del elemento crítico, que es esa visión de mundo rígida que puede expresarse no solo desde lo religioso, sino de las relaciones sociales, desde los sistemas económicos, desde otras versiones, ¿verdad? Y visiones. Pero seguimos, ahorita volvemos a la conversación. La actitud impositiva y totalizante. Yo decía que no quería que fuera proyecto de colonización, pero bueno, al final lo puse. Proyecto de dominación. Sistema de valores y cosmovisiones que se considera único y por ende se convierte en paradigma, que debe ser llevado. Por eso ponía yo por las buenas o no tan buenas. Hay gente que verdaderamente lo cree, pero esto no quita las consecuencias dolorosas que pueda tener, en muchos de los casos, o la mayoría, a todos los ámbitos de la sociedad, en lo privado y en lo público. La lógica que implica que al poseer la verdad, porque seguimos bajo estos parámetros, esta debe ser impuesta a toda costa a las demás personas, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, en mi tradición de la que yo vengo, pasa mucho, que es una tradición protestante, ¿verdad? Que se cree que estamos haciendo un bien, o por lo menos ese es el discurso que se elabora a uno. Estamos haciendo un bien haciendo esto. Entonces, a la larga, tendremos un buen resultado, ¿verdad? Entonces, hay que desde allí, inclusive, ponernos un espejo, mirarnos y detenernos un momento. Impositivo y totalizante. Tuvimos ahora, hace poco, la celebración del mes de la Biblia en el Congreso. Y esto es lo que dijo no nuestro porque no lo elegimos, pero como elegimos diputados nos toca. Gonzalo Ramírez, el presidente del Congreso, ¿no? Que dijo, hoy la Biblia tiene que seguirnos inspirando en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestra vida individual y también en nuestros gobiernos. Reúne las palabras de Jesús, que son palabras que dan vida, que se convierten en normas de conducta que guían nuestras actuaciones, que señalan nuestros principios y valores. Son las palabras que deben repetirse de generación a generación. ¿Qué tenemos acá? Un espacio público político en el cual se propone que este marco de referencia, cristianismo que representa a este señor, con su Biblia, debe ser el marco de referencia de la sociedad costarricense, sin importar que haya miles de formas probablemente de ser costarricense y de expresar lo religioso. Es un pequeño ejemplo que podemos retomar después. De nuevo, ¿verdad? Algunas de las características de esta noción impositiva. No podemos tolerar que haya otra forma de, aunque sea a la fuerza. No, no Dios, no Dios, 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 por acá. Y de nuevo tenemos siempre los roles de poder, ¿verdad? Alguien que tiene la capacidad, la fuerza, el espacio, las herramientas, la legitimidad para transmitir. Algo del fundamentalismo que es de lo más complejo que nos lleva al análisis de la Biblia, ¿no? Que es se adjudica autoridad divina. Y pongo se adjudica, ¿no? Aclama para sí una legitimidad que va más allá de su carácter humano. Usted puede debatir con un ser humano, pero no puede debatir con lo que va más allá del ser humano. Y ahí hay una estrategia muy fuerte, ¿no? Se presenta como fuente y representatividad de lo divino, y en esta línea se postura de nuevo como forma única de revelación. Aplica más entonces acá el discurso religioso. En la autoridad divina se presenta dicho paradigma único como revelado por la divinidad, por Dios,
viene de arriba, de esferas extrahumanas, y por ende se reviste con una legitimación contra la cual no hay argumento que valga. Tal vez por esto mi amiga, como que tiene un corazón tan sensible, no supo qué hacer con ese texto. El texto está revestido de una autoridad que le impide cualquier tipo de reacción que no sea el marco que le plantea allí. Las ideas, prácticas, concepciones y realidades vistas a partir de dicha posición no emergen nunca de la experiencia humana. ¿De dónde emergen? Sino de una revelación directa de lo divino, ¿verdad? Aquí quería recuperar nuestras imágenes tradicionales de la construcción de los textos bíblicos, aquel soplo, ¿verdad? De alguna figura divina que guía e inspira a los autores bíblicos. Se nos pone aquí complejo porque tenemos entonces que ingresar en un diálogo o análisis con al texto sagrado, que en muchos de los espacios es intocable. Y esto nos lleva al último momento, que es lo que ya mencionamos, la lectura literal del texto. Usualmente los fundamentalismos basados en un texto, porque no todos lo están, pero basados en un texto sagrado, leen literalmente la tradición. El texto, en nuestro caso la Biblia, debe abordarse tal como está escrita, sin que medie ningún tipo de herramienta de análisis más que nuestra propia forma de hacer sentido de ese texto. No hay alguna concepción, y ya aquí nos introducimos a elementos críticos, de las dimensiones literarias, de las dimensiones históricas o de la dimensión contextual. Pues es palabra y revelación divina, a la que no es afectada por nada de estas dimensiones, ¿no? Esto impide un diálogo crítico con dicha tradición, o por lo menos un diálogo. Es casi siempre una relación de sujeto-objeto. Y aquí tenemos algún ejemplo, de nuevo, ¿verdad?, de figuras del catolicismo. Nuestra interpretación de la Biblia revela una divina bendición a la esclavitud, en 1842. En 1958, nuestra lectura de las Escrituras deja claro que nuestras iglesias blancas tienen que seguir blancas. En el 74, una interpretación literal de la Santa Biblia nos instruye sobre el plan de Dios para la subordinación de la mujer. Y en el 2010, la Biblia nos enseña que la homosexualidad es inmoral, anormal y debe ser condenada. Pero bueno, tendríamos que ingresar en un estudio de texto para ver hasta qué punto esto emerge de una lectura literal, aunque yo creo que sin duda alguna lo es, por las herramientas y por el contenido del discurso acá. En la lectura literalista, el texto es literalmente, palabra por palabra, lo dicho por Dios, y es ahí donde se nos complica el asunto. Por ende, lo literal es equiparado a lo veraz, y entiéndase aquí la noción de lo verdadero o histórico a nuestro, ahí está mal redactado, a nuestro contexto moderno, ¿no? Lo verdadero del texto emerge de nuestras ideas de lo moderno, no del texto, perdón, de nuestras ideas de lo verdadero, de esta época y de épocas subsecuentes. ¿Cómo será que el texto habla de lo verdadero? ¿O cómo será que el texto se proyecta para invitarnos a escuchar sus verdades y planteamientos? Eso podría llevarnos a otro tipo de conclusiones. El texto debe ser entendido tal cual. Y la fidelidad al texto y la fidelidad a nuestros fundamentos implica que se comprenda y se defienda según esta lectura literal. Por eso teníamos tantas disputas, ¿verdad? Que creer en la Biblia significa creer en que hubo un diluvio. Y si usted no cree en el diluvio, usted no cree en la Biblia. Y se queda uno con un marco rígido de aproximación al texto. ¿Será que el texto nos quiere decir que si usted no cree que llovió tantos días y que se murió todo el mundo con el agua, no tiene fe o un vínculo con Dios? Bueno, ¿cómo será más bien que nos habla? Aquí tenemos de nuevo otra pequeña imagen que tal vez nos haga pensar o reír o lo que fuera. No me molestes, busco un verso con el cual apoyar todas mis ideas. Ahí le pone preconcebidas un poco. Pero este diálogo, ¿no?, de leer no solamente de manera literal, sino casi que también de escoger lo que yo quiero ver en ese texto. Como vamos a ver más adelante, hasta una lectura literal nos impide construir marcos únicos de referencia. Porque lo bonito de la Biblia es que nos habla con tantas voces distintas sobre Dios, que nos da perspectivas, casi caminos nos apunta, ¿verdad?
para seguirle. Ahora, ¿cuáles pueden ser las contribuciones de la exégesis ante estas actitudes de lo que yo he querido presentar acá como fundamentalismo, ¿no? Un marco rígido de entendimiento, que ya conversamos. Recupero aquí la tradición eclesial. Agustín decía, yo parafraseándole, ¿no?, que el primer libro de Dios es la vida. Nos habla así de que hay múltiples formas de revelación, o mínimo dos, de maneras de entender cómo Dios se expresa en la historia. Desde la exégesis judía también siempre se ha planteado la noción de que hay tantas interpretaciones como cabezas que interpretan, como perspectivas, lo que nos habla de una flexibilidad a la hora de pensar nuestras cosmovisiones y prácticas en marcos rígidos. Aquí tenemos al menos dos aportes que nos hablan de que puede haber más de una opción y que históricamente en nuestras tradiciones, tanto del cristianismo antiguo como del judaísmo, estaban presentes. ¿En qué momento no lo perdimos? ¿O en qué momento tal vez nos ganó una postura tal vez más fundamentalista? Y debemos rescatar algo que la tradición tiene, como la tradición católica, la tradición protestante y la islámica, la judía. ¿Por qué la voz principal se convirtió en la voz del marco rígido? O la que es manipulada a veces por la sociedad, como esas imágenes que hemos estado viendo. ¿Por qué? Casi que se nos convierte en una pregunta de análisis para nosotros y nosotras, ¿no? Dentro del discurso único, debemos recordar que la Biblia posee diferentes marcos de entendimiento de temas. Hay dos historias de creación, por ejemplo, en Génesis 1 y en Génesis 2, que no necesariamente son iguales y menos complementarias. Hay también, por ejemplo, dos historias de origen del pueblo de Israel, no solamente con la figura de Abraham, sino también en el origen del pueblo en el Éxodo. Reyes y Crónicas nos hablan de manera distinta sobre la figura de David, casi como si David hubiera sido dos hombres diferentes. Hay leyes que fomentan la esclavitud y leyes que la rechazan. Por ejemplo, un esclavista del siglo XVII, XVIII hubiera tenido un problema leyendo, por ejemplo, el Pentateuco o Filemón en términos de esclavitud, o Gálatas. Hubiera tenido varios caminos. ¿Por qué escogió el camino de la esclavitud? Es la pregunta casi, ¿no? Hay textos que acogen, por ejemplo, y excluyen a un grupo muy importante para Israel, que eran los moabitas, ¿no? Deuteronomio dice, los moabitas no ingresarán al pueblo ni en la 10ª generación. Pero por otro lado tenemos el libro de Ruth, donde no solo se metió en la generación, es la abuela de David, que no será abuela de cualquiera, ¿verdad? La figura casi que del judaísmo mesiánico muy importante, muy importante. Hay diferentes perspectivas que facilitan o excluyen el liderazgo femenino. Por ejemplo, Timoteo, Romanos, Débora como profetisa, María Magdalena, María, la mamá de Jesús. ¿Qué pasa entonces con este discurso único? Si el texto en una lectura literal ya nos problematiza un poco. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, ¿de qué Dios hablamos en la Biblia? Hay un problema con nuestras ideas de Dios con mayúscula, de iglesia con mayúscula, porque a veces esto nos da una perspectiva homogénea que tal vez no está tan clara, que nos lleva a una escucha activa y cuidadosa y una lectura activa y cuidadosa del texto, por lo menos como puerta de entrada para poder hacer estas aseveraciones, ¿no? Hay diversas perspectivas sobre Dios en el texto bíblico, hasta diversos nombres por allí, comenzando Elohim, Yahvé, El Shaddai, Yasherá, diversos. Yo mencioné 4 de muchísimos que hay. La Biblia nos habla en muchos momentos, pero especialmente en las tradiciones del Antiguo Testamento, sobre la presencia de dioses. Pero sin duda hay un momento en que una voz se impone. Y casi que la pregunta para mí importante es ¿por qué? Con estos distintos marcos hay distintos discursos, múltiples dioses y diosas, por ejemplo, múltiples espacios de adoración, múltiples formas de adorar, grupos que vemos acá también grupos que quieren decirnos que hay una forma de ver la realidad, de expresar la fe y de relacionarnos con lo sagrado.
¿verdad? Entonces tenemos ambos caminos. Por un lado, la pluralidad que no le importa mayor cosa. Como David lo encuentran un día en la cama acostado, huye y lo que ponen en la cama es un ídolo, es una figura. Ahí el texto no dice que David era un hombre malo, que tenía una cabeza que adoraba. No, pues no le importó nada. O Raquel, ¿recuerdan cuando Raquel se van huyendo de Labán? ¿Y qué esconde Raquel en un asientito ahí? Los ídolos que tiene, familiares, muy preciados. El texto parece que no le importa, no se mete con eso, sigue tranquilo. Pero hay otros lugares donde se nos insiste una y otra vez. A los dioses, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces es comprender esto. ¿Por qué había en algunos momentos algún tipo de tolerancia o diversidad? ¿Y por qué en otros momentos se decide marcar mejor el territorio? El fundamentalismo basado en la Biblia toma su rigidez de muchos pasajes que deben ser considerados intolerantes sin ninguna duda. Y es aquí donde el fundamentalismo bíblico, religioso, tiene razón cuando lee la Biblia. Es que tampoco podemos ignorar que hay muchos pasajes que fomentan esta rigidez. El llamado pecado de Acán, donde matan a una de las familias del pueblo y se va él y todos sus hijos y generaciones. Elías, que degüella a los profetas de Baal, ¿verdad? En una lucha de dioses. Textos como la reforma de Josías, que Josías, ¿verdad? Este rey de Israel se da cuenta de que hay un texto, ¿verdad? Que le dice, solo va a haber Yahvé. Entonces él desarrolla una jornada de limpieza de personas, mata a sacerdotes, sacerdotisas, destruye templos, ¿no? Los oráculos de Jeremías en Jeremías 34, donde él regaña a las mujeres porque están adorando junto a Yahvé a la reina del cielo, la diosa. Aquí se busca imponer por la fuerza, porque todo el mundo muere acá, una forma de ver el mundo. Aún así, impresionantemente, hay textos que no dan tanta importancia a ciertos aspectos, como Génesis y el tema del matrimonio, que es tan fluido, o este mismo libro con el tema de los dioses, donde Abraham puede hacer un trato inclusive con Abimelech, sin importar cuál sea el dios de Abimelech, por decir algo. Sí. Sodoma y Gomorra es otra forma. Sí. Sí, para condenar a un grupo especial, en este caso, ¿verdad? A los grupos que luchan por la igualdad en derechos sexuales, identidad sexual. Ahí tenemos dos aspectos. Primero que todo, la violencia, que ahí no tiene nada que ver con homosexualidad, por ningún lado. Y segundo, la interpretación del texto, que ha querido decirnos que ese texto habla de homosexualidad, cosa que no habla, ni mucho menos. Y usarlo luego desde la interpretación para atacar, para matar. Porque uno mata a la persona cuando la deshumaniza, cuando le dice que usted no es ser humano, que sus derechos no valen, que su identidad no es como la mía y por ende no sirve, no ingresa. Ingresará solo si se hace como yo. Pero ahí tenemos dos ejemplos. Es un texto de violencia porque hay muerte, fuego, de condenación. Pero luego se le hace más violencia a otro grupo que no tiene nada que ver con ese pasaje y se le adjudica, ¿verdad? Y tenemos una doble violencia por allí. Luego podemos ingresar en ese tema en otro mes de la Biblia, en el otro año. Aquí tenemos un testimonio dado que Avelino Esquivel da, pensando en lo que él llama, y yo digo lo que él llama, presidente cristiano. Habría que ver para él qué es presidente cristiano y a qué llama el cristianismo. Pero bueno, con respecto a promover un Estado laico, el precandidato a la presidencia aclaró que hay gente interesada en impulsar la propuesta únicamente porque no quieren nada que huela a Dios en ningún lado. Y la pregunta para don Avelino es, ¿a cómo le huele a usted Dios? ¿Verdad? ¿A qué le huele Dios a don Avelino? Porque lo habla con mayúscula como si fuera, miren lo que, presidente cristiano. Bueno, ¿qué será presidente cristiano para este señor, no? ¿Qué será el olor a Dios? Dios mío. La actitud impositiva y totalizante. La ciencia bíblica nos recuerda que el texto bíblico tiene una historia de producción. Emerge, ¿verdad? Poco a poco en el caminar del pueblo. En esta encontramos grupos escribiendo los textos y por ende transmitiendo con estos sus perspectivas, lo que les abre la posibilidad de imponer sus ideas de un mundo sobre otro.
o de intentar imponerlas, de apostar. Creemos que las cosas deben ser así. Creemos que el mundo debe verse de esta forma. Eso no es necesariamente negativo. Como de nuevo, yo creo que es las implicaciones y las maneras, ¿no? La idea, por ejemplo, de Canaán como esclavo en Génesis 9, que vamos a estudiar en nuestro curso, dijo, haciendo el comercial por acá, para la otra semana. La idea de Canaán como esclavo en Génesis 9, la matanza de sacerdotes y sacerdotisas, no ya vistas en 1 de Reyes 3, nos recuerdan que tal vez algunos grupos tenían problemas con estos otros y que su visión de Dios implica un rechazo, una exclusión y una muerte de estos grupos enemigos o no afines o que nos producen miedo. La noción de adjudicarnos, ¿verdad?, de esa fuente y representatividad divina. Tenemos una imagen cliché ahí de Moisés recibiendo las tablas con la luz que le ilumina, ¿no? A partir de la revelación del Sinaí, cuando el dedo de Dios escribe los 10 mandatos, se construye la noción de inspiración divina. La Biblia se convierte en algo que no tiene nada que ver con lo que yo acabo de mencionar. Un libro que va construyéndose y emergiendo a partir de la experiencia de fe de las comunidades, sino que está alienado de esta experiencia y la riqueza del caminar del pueblo con Dios es desvalorizado, porque la noción de sacralidad, la noción de revelación implica casi que un encuentro extrahumano, fuera de. Y eso nos da una excelente estrategia de legitimación, porque nadie puede criticar a Dios, como ya hemos hablado. Pero la exégesis nos recuerda que las ideas de sacralidad, las ideas de inspiración pueden verse desde otra manera. Pueden verse desde un caminar con Dios. Y aquí probablemente a todos y todas nos ha pasado, ¿no? Caminar con Dios implica ver rostros que no habíamos visto tal vez hace 2 semanas y que la experiencia de ayer, de hoy y de mañana nos revelan, como Job. Job es el mejor ejemplo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La teología de Job es el mejor ejemplo para esto. Los amigos de Job, ¿quiénes son? Gente que tiene una visión de Dios y que no ha podido ver otras cosas. Y Job probablemente tampoco las veía. A Job le tocó vivir algunas cosas para cambiar esa única forma de ver a Dios y abrirse a otras posibilidades. Entonces la ciencia bíblica nos recuerda eso, esa importancia de vincular más nuestra experiencia de fe y nuestra caminar con esta revelación divina y sacar tanto esta idea de sacralidad como algo que impide cualquier tipo de pregunta, de inquietud, casi que de relacionamiento con el texto de igual a igual. La lectura literalista, y ya vamos cerrando con esto. El relato de Jonás está caracterizado por su lenguaje, es clave. Para entender a Jonás, lo que más nos puede confundir es la ballena. La ballena es lo que menos nos puede importar en Jonás, que si no nos perdemos. Lo importante de Jonás es el lenguaje que reitera. ¿Cuál es una característica de ese lenguaje? Una gran ciudad, una gran tormenta, un gran pez. Una y otra vez el autor del relato nos va dando estos tips. Aunque nos pueda pasar desapercibido, porque de ahí es más chiva ver a la ballenota comiéndose a Jonás. La insistencia en dicho término era, según muchos expertos, autores y autoras, un indicador de que lo que estamos leyendo aquí era un cuentito, un relato construido para decir algo más, como cuando le contamos un cuento a un niño o una niña para transmitir una moraleja, un valor, una idea. El gran, según varios autores, es el equivalente de leer El había una vez de nuestra época. Es un indicador de qué tipo de cosas estamos leyendo. No estamos leyendo un poema, no estamos leyendo un texto sobre historia del judaísmo antiguo, de los reyes y los profetas. Estamos leyendo un textito con moraleja. La lectura literalista entonces nos llama a escuchar el texto en la manera en que el texto habla. Si aquí habla como cuentito, no es ni menos histórico ni menos sagrado. Es simplemente que me quiere hablar de una, digámoslo así, una verdad divina, una idea de fe, a partir de una forma específica, que es un cuentito, como puede ser un poema, como puede ser una canción, como lo ven los salmos. Sí,
Entonces, la exégesis no recuerda la importancia de escuchar al texto de la manera que él habla, de la manera que se expresa, ya sea en un relato, ya sea en un poema, en un evangelio o en una carta. Cuando leemos una carta sabemos que no estamos leyendo la crónica de una pelea ni nada. Estamos leyendo tal vez a Pablo, usualmente transmitiendo valores, ideas, insumos a una comunidad que busca caminar en seguimiento a Jesús, ¿no? Y el peligro de la lectura literal es esto, es creer que lo que se dice debe ser considerado tal cual. Aquí tenemos de nuevo a don Gonzalo. Solo la Biblia ha resistido el paso del tiempo, el escrutinio de la ciencia, de la historia y de la arqueología. Ha sobrevivido a través de las edades. Sin embargo, y es lo más importante, la Biblia sigue todavía cambiando vidas, expresa el diputado, ¿no? Bueno, es decir, son perspectivas, pero sin duda las herramientas de la exégesis nos han ayudado desde la historia, desde la ciencia, a armonizar ciertas preguntas. Y sin duda aquí no hay enemigos, no es la Biblia y la ciencia, la Biblia y la arqueología como contrarios, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A repensar nuestra idea de la creación en 7 días, de la destrucción de Jericó, de los milagros de Jesús. Estos relatos apelan a otra racionalidad, a otro tipo de fe, a otra forma de ver el mundo, a otra perspectiva, que implica nunca una lectura literal de los mismos, sino otro tipo de lectura, que se queda más en los sentimientos, en las sensaciones, en las invitaciones que hace el texto, ¿no? Por ejemplo, tal vez lo importante del texto de Génesis 1, de creación, no es que se creara en 7, o en 5, o en 8, o en 10, o en 1000. Es la idea que se me repite a mí constantemente, 7 veces, de que Dios lo hace bueno. ¿Por qué me querrá decir Dios que la cosa creada fue buena? ¿Qué pasa acá? ¿Qué implica ser bueno o útil? O la traducción es funcional. Y funcional significaba en ese top, que es bueno, es que da vida, que permite la vida, que promueve la vida. La creación en Génesis 7, de Génesis 1, es una creación que da vida, que permite la vida. Tal vez eso sea lo más importante, que ponerme a pelear si fueron hace 7 días, hace cuántos años, porque yo me acuerdo hasta las famosas Biblias protestantes tradicionales, no sé si las católicas lo tendrían, que decían Génesis 1, año 4825, casi que le pone la hora y todo. Wow. Y el pleito era ese, y perdemos el sentido y la profundidad de los otros aspectos. A la luz de estos fundamentos, yo creo que la Biblia por sí misma, por su contenido, por los temas que se reiteran en la mayoría de sus libros, nos invita a otro camino en términos de fundamentos. ¿Cuáles pueden ser los fundamentos en términos de ideas y valores? Un fundamento muy importante es el de la esperanza. Recordamos que el pueblo judío vive constantemente desafíos a desaparecer, dominación militar, violencia, muerte, robo. Entonces, muchos de los textos bíblicos tienen el germen de la esperanza. Aquí yo pongo Apocalipsis, que es un texto cristiano o judeo-cristiano. He aquí vi un cielo, tierra y una nueva tierra. ¿Qué más dimensión de la esperanza que tener la capacidad de soñar algo nuevo? En momentos de crisis, de sufrimiento, de desamparo. Eso es una capacidad muy fuerte, ¿no? De poder imaginar una sociedad nueva. Nos recuerda a Martin Luther King con el yo tengo un sueño. Y él empieza a proyectar esa sociedad que no existe, pero que él sueña para sus hijos y para las nuevas generaciones. Si vemos los textos bíblicos, los textos proféticos, la apocalíptica, el libro de Daniel, los mismos evangelios, el Apocalipsis, apela a la esperanza, apela a que Dios tiene la última palabra en contextos de crisis. Es una idea que se reitera y por ende creo yo uno de los fundamentos de ese texto. Por otro lado tenemos constantemente junto a la esperanza la denuncia. La esperanza viene por una situación de crisis, no es la realidad que Dios desea. Y necesitamos entonces denunciarla. Múltiples textos nos hacen esto. Génesis 2 y 3, el libro del Éxodo. Aquí yo escogí un profeta, ¿no? Amós, ese profeta clásico de la justicia. Porque vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de sandalias. Constantemente también emergen en los textos de sabiduría, en los salmos, luego en los evangelios, en el libro de los Hechos, en la carta a Santiago.
esa denuncia por un sistema que no debería estar imperando, una violación al reino de Dios, ese reino de justicia, de paz, de amor, de igualdad, de amparo. Hubo un señor estadounidense que se llama Thomas Hanks, que escribió un libro en los años 70. Es muy interesante porque él escribía en un área de las ciencias bíblicas que se llama teología bíblica. ¿De qué me habla la Biblia en términos de Dios? De pecado, de reino, de qué sé yo, ¿cuáles son nuestros temas favoritos? Salvación, todas estas cosas, ¿verdad? Y lo invitaron a hacer un estudio con jóvenes sobre la teología bíblica y le dicen justicia. Y él dice, pucha, pero yo nunca he trabajado justicia. No sé si hay. De ahí, terminó escribiendo un libro. Y él dice, en la Biblia uno de los temas más importantes es el de opresión-liberación. Y con este el de justicia. Y hay una constante denuncia siempre a la injusticia. Vemos aquí entonces cómo él, con una lectura cuidadosa, con otros ojos, se dio cuenta que la Biblia tenía un tema muy importante y presente en muchos de sus libros, pero que nunca se había percatado. Aquí tenemos un texto de Proverbios, para no tener que usar siempre los profetas y no tener que usar siempre la literatura clásica, los proverbios, ¿no? Practicar la justicia es más grande que los sacrificios. Y esto viene en Isaías y viene en otras tradiciones. Nos habla de que mucha de la literatura está consciente de que para Dios, como fundamento principal, es la práctica de la justicia. Y la práctica de la justicia, no la idea. Practicar la justicia es más agradable que el sacrificio. Ahí tenemos una idea. La solidaridad es un llamado constante también a la Biblia. Ustedes tratarán bien a los extranjeros, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y ese es uno de los ejes centrales del pueblo que sale de Egipto. Tratar a las personas con la solidaridad, con el acompañamiento, con la sensibilidad que no se tuvo cuando se fue víctima del sistema egipcio, donde el pueblo gritó de dolor, sufrió al punto de que Dios tuvo que intervenir. La solidaridad aplica de muchas maneras. Aquí tenemos a alguien que predica con voz fuerte, al Juan el Bautista, ¿no? Antes de que Jesús inicie su ministerio en Lucas 4, Juan el Bautista está antes, preparando el camino. Y muy interesante, en una de sus pocas, de sus predicaciones más diferentes, Juan dice, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. Y él empieza a hablar de un tipo de ética que implica la solidaridad, el tener la capacidad de ver quién está a nuestro lado y extender la mano. Y esto lo tenemos en el libro de los Hechos, esto lo tenemos cuando Jesús nos habla de aquella famoso pasaje donde están las ovejas y los cabritos, y él dice, ¿dónde estabas tú, Señor? Bueno, yo estuve en aquellos que tuvieron hambre y les diste de comer, en aquellos que tuvieron sed y les diste de beber, y toda esta descripción. La solidaridad es parte íntegra de la tradición bíblica, es un fundamento que está presente si no de inicio a fin en muchos textos, que debería ser un fundamento muy importante que no podemos dejar de lado. Y finalmente la vida digna. Ya les dije, creación, Génesis 1, Dios creó todo y todo era bueno, y bueno significa que permite la vida digna. Hay otro texto, Salomón tiene muchas cosas que podríamos debatir hoy, y no terminaríamos. Pero hay una cosa muy interesante que pasa en el texto de Salomón. El autor nos dice que Salomón era tan buen rey que cuando Salomón fue rey, todo el mundo descansó bajo su parra y su higuera. ¡Ah, qué rico! Tengo mi tierrita, tengo la comida, tengo paz. Eso era salvación. La vida, el shalom, que es esa paz integral, interna y externa, bienestar, vida digna. Y eso es traspasado al Nuevo Testamento sin duda con creces. En los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando acá también hay un aspecto muy bonito. La comunidad se reúne al principio, ¿verdad? Después de que Jesús asciende. Y una característica de la comunidad es que compartían todo. Eso es bonito. Pero es más importante su consecuencia, su implicación, para que no hubiera gente con necesidad. No se comparte solamente porque es muy bonito, porque mira, que vamos a socializar, sino para que no hubiera necesidad. He ahí el objetivo de esta ética. En Deuteronomio 15:4, vamos a seguir las leyes para que no haya pobres entre ustedes.
para que haya pan, para que haya techo, para que haya todo lo que una persona necesita para ser persona, para ser imagen de Dios en ese sentido de bienestar, de plenitud. Entonces, hemos visto que hay muchas ideas que se convierten en el fundamento de nuestras comunidades de fe. Y yo lo que creo es que hay otras ideas que también tal vez pueden ser más relevantes, inmediatas, inclusive más constantes en nuestra tradición bíblica y que podrían ir tomando el papel relevante y primordial en esos fundamentos que caracterizan nuestra fe y nuestra práctica. Entonces, lo voy a dejar por acá y podemos pasar a un minuto de preguntas que yo no sé cuánto puede ser. Usted manda, Roxana. Yo mando. Dios mío. Bueno, 15 minutos por allí, o para que nos dé tiempo para el café, ¿verdad? Porque pues no vamos a dejar de tomar café. Pero bien, abrimos espacio a comentarios, a preguntas, a diálogo aquí entre todos y todas. Yo no tengo todas las respuestas, ustedes pueden ayudar a responder también. Lo abrimos. Hay una urgencia de café. Que no nos impide. Precisamente la charla es tal, pero el punto, digamos así, al que va dirigido es precisamente hacia fundamentos de liberación. Entonces, lo que entiendo es que usted toma esos posibles fundamentos en busca de la liberación, porque los fundamentos nos atan o nos amarran. Entonces, ya se basado en 2, 4, 5, digamos así, como para poner la atención y que nos puedan liberar, digamos, soltarnos de esos fundamentos que nos impiden ser libres, digamos así. Sí, eso puede ser por un lado, pero por otro lado estoy apelando a un cristianismo práctico que busca construir el reino. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo como fenómeno religioso, como lo vivimos acá, por lo menos a nivel público, político, ¿verdad? Que es ahí donde se ha manipulado, es usualmente un proyecto sociopolítico, ¿verdad? Estas prácticas y estas ideas deben imponerse. ¿Y cuál es la práctica? Yo no sé, ¿verdad? Pensemos en la bandera de estos grupos que son llamados fundamentalistas en nuestra asamblea. Y los sigo tocando porque pues, son los más públicos, les hacen lobby ahí con Canal 7, Canal 6, Monumentales, todos estos grupos, ¿no? ¿Cuál es la bandera de estos grupos? Ser cristiano. El fundamento del cristiano es luchar en contra de estas minorías que no tienen derechos. O el fundamento del cristianismo es garantizar que nosotros como cristianos evangélicos tengamos una partida económica como la tiene la Iglesia Católica. Esas son las luchas, las banderas. Son los fundamentos que ellos ponen casi que como identidad de su seguimiento de Jesús. Yo lo que estoy planteando es que hay otros fundamentos y que hay otros fundamentos que nos pueden liberar a nosotros y a nosotras, y no solo eso, construir una sociedad que promueva la vida digna, liberación como vida digna, ¿no? Y que son parte íntegra de la Escritura. Yo siempre le digo a la gente, cuando me pregunta, pero ¿por qué no conversamos sobre Biblia y homosexualidad, sexualidad? Yo pues que hay muy poco que conversar, 7 textos o 4 o 5, ¿qué hacemos? Y tras de eso las traducciones complicadísimas. Y el término justicia está como 200 veces. No, más bien deberíamos voltear nuestra mirada. ¿Por qué decimos un tema importante de la Biblia es que la homosexualidad, porque Dios la rechaza? Bueno, pues si yo voy y leo me quedo con las ganas. Pero no me quedo con las ganas de ver la denuncia de la injusticia. Entonces, más bien, ¿no será que la cosa va por otro lado? Que el fundamento debería ir por otro lado. Digo yo, si yo uso la Biblia como marco de referencia,
Debería leerla primero, por lo menos, sí. Y sopesar por dónde va la cosa. ¿Qué es ese fundamento, no? Sí. Roxana. Sí. Un fundamento, digamos, de liberación en función cuyo derrotero sería la defensa de la vida, Sin la duda. defensa de los derechos humanos, la defensa, sí, de la liberación integral de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahorita estaba yo pensando que el derrotero debería ser eso. Por lo menos es lo que yo quería como promover acá como forma de conversación, ¿verdad? Y replantearnos las ideas de fundamentalismo, los principios, es que hay muchos principios que pueden fundamentar nuestras ideas y prácticas religiosas, los hay, la tradición, nuestras propias formas de comprender el texto bíblico, los hay. Yo simplemente quiero lanzar el reto de repensar cuáles son, y no solamente cuáles son, sino cuáles son sus consecuencias y de qué forma esto nos aleja o nos acerca a nuestra tradición textual, la Biblia, que es lo que yo quería trabajar por acá. Sí, Sor Alexandra. Yo estaba pensando, más bien, tal vez porque creo que todos nosotros, o muchos de nosotros, tenemos en nuestras familias, en nuestros núcleos familiares, personas que son de distintas tradiciones. Y muchas veces esas tradiciones generan experiencias o pueden generar experiencias de conflicto. Una vez en una tía mía, la quiero mucho, pero estábamos en el chat de la familia conversando, ¿verdad?, sobre una actividad que fue por motivo de la muerte de mi abuelito. Y esta tía es pochico, ¿verdad?, por un chat. Todos los que estábamos en el chat. Entonces, todos éramos unos condenados, ¿verdad? Y sacó la Biblia y aquí es y parejo, ¿verdad? Entonces, yo le dije, tía, lo primero es que así no lo logramos, ¿verdad? Porque se trata de que tenemos que consensuar una cosa como dice para la memoria de nuestro abuelo y la actitud como que no ayuda muchísimo, ¿verdad? Y después yo le dije, tía, y católicos y protestantes o evangélicos tenemos maneras diferentes de leer la palabra de Dios. Pero entonces esta tía me dijo hasta lo que yo me morí, ¿verdad? Y me dice, pero no, la Biblia solo tiene una manera de ser leída, ¿verdad? Y la palabra de Jesucristo, y entonces era, y tal texto dice tal cosa, y entonces era un rosario de textos bíblicos, ¿verdad? Entonces yo cuando pensé en el tema de los fundamentalismos, pensé que te ibas a referir también como en lo práctico. La practicidad es que difícilmente yo conozca a ningún político de la asamblea, pero en la practicidad de nuestra vida, en nuestras familias, tenemos personas que son de diferentes tradiciones y que no siempre las relaciones, cuando son fundamentalistas, son sencillas, porque uno de los elementos propios del fundamentalismo es el ser reaccionario. Entonces, yo pensaba si tenés alguna experiencia donde hayas logrado el diálogo con un fundamentalista, ¿verdad? Porque al final, si no se teje ese puente de diálogo, o a veces es casi que imposible, pero yo lo creo, y esta tía le decía, tía, no podemos conversar así, pero yo sí quiero que conversemos, porque hay que encontrar un puente de comunión, Sí, de comunión. porque nos estamos lastimando, ¿verdad? Y eso no construye puentes, no construye vida. Entonces, ¿tenés alguna clave o alguna experiencia donde hayas podido como, precisamente porque el fundamentalismo es un constructo humano, haber encontrado un puente de comunión? Sí, sí, yo creo que, digamos, lo que yo digo puede apelar a la asamblea o puede apelar al vecino y la vecina, porque son los mismos marcos digamos, de relacionamiento. Y pues, por supuesto, yo creo que cada quien tiene, cada persona tiene sus bases de entendimiento, de relacionamiento que no negocia. Y especial, bueno, yo por ser protestante tengo mucho contacto con personas que exactamente hacen esto que usted nos ha comentado. Yo, pues entrar en diálogo con el texto bíblico, para mí, yo la estrategia que he utilizado a veces para poder promover conciencia es preguntarle a la gente dónde dice lo que dice. Un amigo una vez me preguntó que dónde había dicho Jesús esto sobre el divorcio, porque él ocupaba decirle a un amigo que estaba mal en el divorcio. Digo yo, hermano, te vas a quedar buscando toda la vida, porque Jesús no menciona mayor cosa sobre el divorcio, y menos en esa línea. Probablemente hay alguna mención en otro espacio, pero Jesús no. Yo lo que lo quería decir era un poco hacerle ver la distancia entre lo que él quiere que Jesús diga y lo que Jesús dice. Y en cierto sentido,
provocar algún tipo de dislocamiento entre lo que esta persona piensa del texto y lo que el texto dice. Porque la única ventaja que yo tengo personalmente cuando me toca conversar con una persona de este tipo es que utilizan la Biblia para arriba y para abajo y que yo trabajo con eso. Entonces, por ejemplo, una vez conversando con una persona que me decía, es que qué raro usted que dice que es cristiano y que tiene fe y vea cómo usa la Biblia y no sé qué y no sé cuánto, y empezamos a conversar y me dice, es que la manzana del Génesis 3, del jardín, y le digo yo, suave, ¿cómo? ¿Cuál manzana? Me dice, pues la manzana, y yo le digo, ¿usted ha leído ese texto alguna vez? Usted sabe que ahí no hay manzana. Se fue corriendo a traer la Biblia, se quedó buscando la manzana. Sin duda alguna. Y yo creo que más que entrar en un dime y diré, es simplemente, yo por lo menos lo que hago es apelar a la gente a que sea responsable. Usted está diciéndome esto y esto, ¿a dónde? ¿Cuándo? Y usualmente puede ser que encuentran muchas cosas. Cuando encuentran una cosa, yo lo que les hago es ponerles otra. Mucha gente me viene y me dice, hermano, es que las mujeres tienen que tener un rol secundario. Le digo yo, ¿en serio? ¿Y a dónde? Es que Timoteo, le digo, ay, pero usted ya leyó Gálatas. ¿Cómo Gálatas? Así Gálatas aquí. Ay, se quedan así, ¿verdad? Le digo yo, ¿y por qué escogió Timoteo y no Gálatas? Le digo, ¿por qué? Si los dos son palabra de Dios, como me dice usted, ¿por qué este y no el otro? Entonces yo ni siquiera me meto, simplemente pregunto y pregunto, porque a mí tal vez cuando esas cosas suceden, lo que yo apelo es, bueno, usted me está diciendo del texto, vamos al texto entonces, vamos, usted se siente cómodo en el texto, vamos al texto a conversar, no de manera negativa, sino a informarnos, a ver. Por eso yo siempre en las clases le digo a la gente, sepamos qué dice, tal vez no sepamos qué significa, pero mínimo qué dice. Mínimo yo sé que en Génesis 3 no hay manzana. Aquí lo dijimos en el estudio, ¿sí? No, hermana, de Génesis 3. En Génesis 3 no dice pecado original, ahí dice de todo menos pecado original. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque me dicen, ¿es pecado original de Génesis 3? No, Pablo lo dice después. Pablo, vamos a estudiar el texto de Génesis 3, luego nos metemos con Pablo. Pero vamos paso a pasito, ¿no? Y un poco que la gente conozca su tradición escrita. Luego esperemos que conociendo la tradición escrita se sensibilice y asuma otras posturas. Pero yo apelo mínimo a que lo conozcamos. Por eso el ejemplo de la asamblea es tan curioso. Porque estos chavalos hablan de un texto que yo no sé dónde lo sacaron, homogeneizando una versión de cosas donde hay múltiples versiones. O casi que teniendo una lectura creativa, nada más que yo no sé qué tan positivo puede ser la noción de creativa, porque usted tiene que quebrar al texto casi que para hacerle decir lo que usted quiere decir, o ignorarle en algunas cosas. Una cosa más iba a decir, bueno, una vez dando clases con un grupo de hermanos de cierta tradición que se gloría en conocerse el texto de tapa a tapa. Entonces había una situación, me decían, hermano David, ¿por qué usted nos está diciendo esta idea? Si aquí claramente dice esto, y todos haciendo fila. Y yo, pues, yo sé que a estos grupos les importa el texto. Entonces le digo, yo muy bien, hermanos, ustedes que me dicen y me dicen y me dicen, lean este texto y lean este otro. ¿Qué hacemos? Ahí se quedaron discutiendo entre ellos, yo no dije nada. Pero no ve, hermano, que aquí dice esto y el otro, pero no ve que nuestra tradición dice lo mismo. No, pero mire que el texto, ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque simplemente habían ejercido una lectura tal vez un poco superficial y no habían hecho una lectura cuidadosa. Y el tema que me estaban preguntando tenía diferentes formas de ser solucionado en la Biblia, hasta contradictorias. Entonces yo no me metí en la discusión, nada más les dije, lean esto y lean lo otro. Y ustedes verán qué hacen. Y ahí se pusieron esto. Tengo una mano acá y luego por allá. Sí. Sí. Entonces, recalcaron lo importante que es formarnos, conocer, trabajar, porque esa es como la forma que tenemos para salir de esos fundamentalismos, ¿verdad?, tan cerrados. El mismo texto nos abre, el conocimiento del texto nos abre a otras posibilidades. La otra era la rigidez. Yo creo que el ser rígido no nos permite esta flexibilidad para ir a ver, por ejemplo, cuando hablaba de un caso en la familia, yo tengo un caso de una hija que pensamos muy diferente en el tema religioso y nos respetamos, pero no somos rígidas. Claro. Entonces ahí es como... Sí, se gestan esos...
Sí, y es complicado, lo diré yo que a mí me pasan volando garrote en todo lado. Y yo aún así intento mantener siempre abiertas las puertas del diálogo. Pero es muy difícil porque toca lo más sensible. Entonces tampoco podemos ser ajenos y ajenas a que tocar estos temas toca la sensibilidad y a muchas personas nos disloca. Y cada uno de nosotros y nosotras tiene un caminar diferente en la fe. Tal vez a unas se nos hará más sencillo cuestionar algunas cosas y dejar algunas cosas atrás y querer enfocar nuestra fe en otras. Hay personas que no, ¿verdad? Cada uno de nosotros y nosotras tenemos ese marco de lo que yo creo que sí es muy importante y no es negociable y soy bien fundamentalista, es cuando estas ideas atentan contra la vida de las personas, contra la dignidad, contra el bienestar, a partir de una religión que en teoría quiere construir paz, amor y otro tipo de cosas bonitas. Entonces ahí entramos ya desde el inicio en una contradicción que debe hacernos pensar a lo interno. Sí, por allá, Giovanna. Que digo yo que si somos ignorantes con respecto a nuestro texto sagrado, tal vez seamos un poquillo más ignorantes con los textos sagrados de otras tradiciones religiosas, de otras religiones, y a veces inclusive nos aventuramos a hablar de lo que supuestamente dicen los otros textos sin ni siquiera haberlos leído, ¿verdad? Porque a mí me han dicho, por ejemplo, cosas de los musulmanes. Es que los musulmanes aquí y allá. Ajá. ¿Y cómo así? ¿Dónde dice? ¿Usted se ha leído el Sagrado Corán? No. Entonces, ¿de dónde sacó esa idea? Es que los musulmanes dicen que los únicos que se van a salvar son ellos y que todos los demás tenemos que morirnos y que nos tienen que matar. Yo, pero, de que yo sepa, por ejemplo, en la Sura 2, en la Milla 62, dice que nos salvamos todos, independientemente de la religión. Entonces, ¿de dónde saca usted la cita de donde dice eso, verdad? Igual con los judíos, igual con los budistas, igual con que no se puede practicar yoga porque entonces usted está condenado, ¿verdad? Y ese montón de cosas. Cuando hay una riqueza tan grande de los textos sagrados de todas las religiones, y a veces nos abocamos a hablar mucho negativo sin conocer el texto, y los textos tienen cosas muy positivas, ¿verdad? Los de todas las tradiciones teístas y no teístas, ¿verdad? Sí, yo creo que yo siempre apelo a eso, volviendo un poco a la pregunta de Sor Alexandra, yo siento que es muy importante conocer nuestra tradición y eso, y por lo menos desde mi experiencia y desde el poco trabajo que he podido hacer en algunos espacios, yo me doy cuenta que hay una falta de formación terrible, que la gente no conoce su tradición, ni textual, ni tradición de fe como tal. Y esto les hace a veces tal vez querer hacer sentido demasiado pronto de cosas que les son problemáticas. Y eso les lleva a hacer aseveraciones que embarrialan más la cancha. Y ahí hay una falta no sé, de responsabilidad. Yo lo pongo como falta de responsabilidad. Tenemos una mano acá, tenemos dos acá y Roxana 3 y 4. Y cerramos con el amigo entonces. Listo. Escuchando toda esta charla, estaba pensando, no sé si tal vez alguno de los otros, de los compañeros que estamos aquí hoy, les pasa lo mismo, que de repente, yéndome un poquito por lo que decía el compañero al inicio, que lo vemos en la acera del frente, pero no en la propia. Tal vez con esto del fundamentalismo nos pasa como nos pasa a veces cuando estamos en misa y el padre está dando la homilía y estamos pensando, qué lástima que no está fulano o sutano porque esto le cae a pelo, ¿verdad? Entonces, quizás cuando empezamos a hablar de fundamentalismo, inmediatamente estamos pensando, sí, en sutano, en tal grupo, en X, pero no me veo yo, ¿verdad? En el sentido, pues, de negativo. Y de pronto yo creo que a veces, porque lo he visto, somos medio tirillos en ese asunto. A veces hacemos una interpretación más abierta del texto, pero dependiendo de la situación, le aplicamos un texto literal, ¿verdad? Y lo veo mucho ahora en el asunto de las redes sociales, ¿verdad? De pronto, ¿verdad? Ya va una frase, un versículo, pero así, tajante, fundamentalmente, así. Y yo no soy
Sí, ¿verdad? Que aplica mucho dentro de las prácticas que podrían ser consideradas fundamentalistas, que es la lectura a conveniencia, ¿no? Y en cierto sentido, lo que decíamos ahora, de que solamente se identifican ciertos aspectos que tal vez nos ayuden a poner nuestra idea única. Entonces no me interesa tocar ninguna otra cosa. Y cuando me interesa tocar lo literal, lo toco literal. Pero en otros momentos no, ¿verdad? Entonces eso nos llama de nuevo a un poco más de evaluación, ¿verdad? De autocrítica. Sí, compañero. Cuando empezaste y hiciste la pregunta de qué era fundamentalismo, digamos, la verdad no se me ocurrió nada. No es una palabra en la que yo haya pensado en algún momento. ¿Verdad? Pero ahora ya que cuando terminaste, digamos, me parece muy acertado en el sentido práctico, digamos, llevar la cosa al concepto de justicia. Me acordé del proverbio que dice que el justo es el fundamento del mundo. ¿Ya? En realidad sí, es sumamente práctico y es sumamente sencillo, digamos, el mensaje primordial, pienso yo, de la Biblia. Eh, entonces, ¿qué es lo que crea tanto problema, digamos, con este otro fundamentalismo que no es la base del mundo, sino que es como el comején del mundo? Y me parece que es la literalidad, digamos, el ver los textos desde un sentido meramente literal. Me gustaría apoyarme en las ideas de un ateo, por ejemplo. Bueno, no sé si era ateo, pero me hace curioso lo que Borges, el mítico escritor argentino, pensaba con respecto a la Biblia. Decía ¿qué es la diferencia entre un libro sagrado, que es una palabra que han usado mucho ahorita, y un libro clásico? Dice, un libro clásico, digamos, bueno, un libro sagrado, digamos, está redactado por una inteligencia superior, digamos, tiene infinitos sentidos. Es sagrado no solo sus ideas, sino cada una de sus frases, cada una de sus palabras y cada una de sus letras, inclusive. Entonces yo veo que a nivel ortodoxo, definitivamente las tradiciones todas conflictean entre sí mismas, digamos, en católicos, cristianos, musulmanes, pero a nivel místico, digamos, que estudian sus textos desde perspectivas literales y no literales, no tienen ese problema. Digamos, yo veo que Rumi no contradice a San Juan de la Cruz y no contradice a Ángelos Silesios y no contradice a Aleister Crowley. ¿Ya? Todos hablan exactamente lo mismo porque ven sus textos, digamos, desde perspectivas no meramente literales. Hay demasiadas técnicas que son joyas y que las tradiciones no se enfocan en compartir, digamos. Y por ejemplo, ahora que veía en uno de los dibujos que pusiste, que había un niño con un número 13 en la camisa. Ese es un número muy recurrente en la Torá, digamos. El número 13 es el valor gemátrico de la palabra Javá, que es amor. Y es una idea que se repite y se repite y se repite y se repite. Amor, 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 amor. Pero bueno, a nivel práctico me parece muy acertado, digamos, concluir la cosa en el concepto de justicia. Ya, pienso que mientras seamos justos y tratamos de estar haciendo justicia, como decía Gilel, haga a los demás como quiere que le hagan a usted y todo lo demás es comentario, digamos, a fin de cuentas. Sí, yo creo que la apuesta por estos cinco, ¿verdad? Que yo elegí, sin duda alguna, es apostar por algo práctico y que como ya dijimos, que produzca dignidad y justicia, pero es mi propuesta de fundamento a partir de la tradición sagrada que yo concibo como vinculante. Amor, hay otro tipo de elementos, así como estos otros grupos han identificado diferentes fundamentos, ¿no? Y ahí nos toca hacer elecciones, como hace la teología de la liberación, ¿no? Tomar postura y ver cuáles son los que pensamos sean los fundamentos que deberían. Yo digo a la gente, si intentamos olfatear a Dios, oler a Dios, por dónde anda, yo creo que va por acá. Entonces, ahí es eso es una invitación para que luego cada uno y cada una de ustedes identifique dónde están esas raíces, esos fundamentos, ¿no? Roxana, y cerramos con el compañero. Yo estuve hace unos años en Guanacaste, me tocó ir a misión a una comunidad allá por Nandayuy y resulta que yo estaba en la casita donde nos hospedaron, yo estaba limpiando el corredor el día sábado y llegaron unos hermanos de otras iglesias. Y entonces ya pasaron adelante y bueno, con el discurso
con el amor que se tenga. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de ese tema común del amor en la comunidad, cómo fortalece la solidaridad y a lo mejor podemos llegar a hacer algún servicio concreto? Miren, esos evangélicos se sentaron en las sillitas para ver aquí, para no. De cosas muy prácticas en la vida. Porque yo creo que en los trabajos, en las comunidades, siempre va a haber diferencias. A la gente se le tiene que decir, si es diferente, yo lo respeto, pero hablemos de temas comunes que nos interesan a nosotros. Claro, excelente, gracias, muy bien. Una frase para el para terminar. Todavía no, porque falta una persona. Después de la última persona, es que eso no puede. Planteé la pregunta para ver si comprendo. Ajá. Sí, bueno, un par de cosas tal vez. Eso depende de las perspectivas. Hay formas, digamos, porque implica esto que estamos conversando acá. Dependiendo de las maneras que vemos, no tengo la Biblia, solamente la tengo. Este texto, ¿qué es? ¿Cómo se compuso? Usted está hablando de algo de composición. Jesús y los discípulos y X de quién haya escrito. Es una buena pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Por ejemplo, sabemos que Jesús probablemente no sabía escribir, y menos los discípulos. Entonces ya eso nos hace pensar, pucha, ¿quién habrá escrito estos textos? ¿Qué papel juega el Antiguo Testamento en el cristianismo, en términos de composición y todo? ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Y luego la mención de lo relativo. No hay nada relativo en esto, sino más bien hay una búsqueda de cómo entender estos textos, y ahí hay distintos caminos. Hay vertientes que entienden el texto como algo literal, lo que está escrito es lo que es. Hay otra vertiente que es tal vez de la que yo vengo por mi formación, que es una vertiente que busca, que cree que el texto fue escrito en algunos momentos por algunas personas a través de lo que llamamos géneros literarios. O sea que por ejemplo, así como hoy yo puedo hablar del amor como una historia, yo no sé, el amor de Obama y la esposa, o de Figueres, o quien sea, yo no sé. Yo puedo hacer una obra histórica de cómo se enamoraron o lo que fuera, o yo les puedo escribir un poema, o yo les puedo escribir una canción, o yo les puedo hacer un cuento ahí, me invento una cuestión para hablar del amor. El tema del amor no deja de ser el amor, ni su importancia, porque yo escribo a través de un cuento, una canción, o porque cuente concretamente cómo se enamoraron. Entonces, desde algunas perspectivas de la ciencia bíblica, la Biblia nos toca temas así. La justicia se habla a través de un cuento, de una canción o de un hecho que podríamos considerar histórico o no. Entonces, por ahí es una cuestión de perspectivas. ¿Cómo vemos este texto? ¿Qué es este texto? ¿Es algo que nos cayó de arriba con cierta influencia? ¿Es algo que se escribe en un momento? Entonces, ese sería el primer aspecto. Y lo segundo, tal vez, si comprendo bien lo de relativo, no tiene que ver con literal o relativo, tiene que, no sé si esa sería la mejor comparación. Yo creo que, por un lado, literal es una forma de lectura, pensar que este texto debe leerse así, y lo otro no es relativo, sino que es a través de las técnicas de literatura con las que pensamos este texto fue configurado.
Sí, entonces más o menos serían esas las distinciones por allí. Pero de nuevo, eso implica nuestra forma de leer la Biblia, que hay muchas, ¿verdad? Desde lo más literal, que hay algunas tradiciones, hasta lo que llaman lectura científica, que a mí no me gusta ese término, pero es como que aplica la historia, la sociología, la ciencia de la literatura y otras cosas. Entonces depende. Con esos puntos de partida ya nos aclaramos. Por eso a veces los debates ahí intensos no sirven, porque si yo estoy partiendo del hecho de que la Biblia alguien la escribió, y un amigo o amiga, no, sino que parte del hecho de que esto cayó de algún otro lado donde no hubo una influencia, ahí ya hay sí, un problema de comunicación. Entonces tenemos como que ser... para repensarnos, para hacernos mejores personas, mejores creyentes y para seguir la conversación. Y para construir un mundo mejor como el Apocalipsis. Nuevo cielo, nueva tierra. Bien. Y pasamos al café. No, después hay que prenderlo.